Hola, bienvenido a mi canal a estudiar gramática. Hay varios que me han preguntado por las últimas oraciones de la guía del sujeto. Y esas últimas oraciones tienen una particularidad maliciosa y es que son verbos impersonales. En este video te voy a explicar cuáles son estos verbos y cómo se emplean. Vamos. Recordemos cuáles son los tipos de sujeto que puede tener una oración. Está el sujeto expreso, que es el que está escrito, el que está expresado literalmente. El no expreso, que no está escrito por diversos motivos, porque no es necesario, porque ya lo nombré o porque no me interesa, pero hay un sujeto. Y el impersonal, que es, que son aquellas oraciones que no tienen sujeto. No hay sujeto. En una oración del tipo llueve a cántaros, uno le pregunta al verbo llueve. ¿Quién llueve? No hay respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué no hay respuesta? Porque no hay sujeto. Nadie llueve. Esa es la oración impersonal. No es que el sujeto no esté escrito como en el no expreso, es que no hay sujeto. Entonces, la oración impersonal no tiene sujeto, no hay. No es que no esté escrito, es que no hay. Y segunda característica, acuérdate de esto, el verbo siempre va a estar en tercera persona singular. Es una norma del verbo impersonal. En castellano, por lo menos, el verbo impersonal siempre va a estar en tercera persona, o sea, es un él, y singular. Nunca va a ser llueven torrencialmente, siempre va a ser llueve. ¿Cómo se clasifican estas oraciones impersonales? Se clasifican en propias, impropias y oraciones con marcador de impersonalidad. Te las explico inmediatamente. Partamos por las propias. Las oraciones impersonales propias son aquellas que usan lo que se llama verbo meteorológico. ¿Qué significa esto? Que el verbo me va a indicar algo del clima. Por ejemplo, llueve torrencialmente. El verbo es un verbo meteorológico porque me habla de meteorología. Nevó en la cordillera, lo mismo, el verbo es meteorológico. Truena demasiado fuerte. Tronar es un verbo meteorológico. Entonces, tenemos verbos que me hablan del clima. Ya sé lo que te estás preguntando. ¿Y qué pasa si yo digo caerá lluvia? Vamos al verbo. El verbo es caer. ¿Es un verbo meteorológico? No, porque no te está hablando del clima el verbo, sino que el sujeto, que en este caso es lluvia. ¿Quién caerá? Lluvia. Y entonces tenemos la canción y la lluvia caerá y resulta que esa oración tiene sujeto, no es impersonal. Tiene un precioso sujeto expreso. Pero en estos casos, fíjate que no hay sujeto. ¿Quién llueve? No hay sujeto. ¿Quién nevó? No hay sujeto. ¿Quién tronó? ¿Quién truena demasiado fuerte? Mira, solo se me ocurre un caso de que sea metafóricamente hablando alguien que grita muy fuerte, pero en sentido meteorológico no hay sujeto. Bien, entonces las oraciones impersonales propias te quedaron clarísimas, ¿cierto? Verbos meteorológicos. Las oraciones impersonales impropias son aquellas que se forman con estos 6 verbos que a veces funcionan como impersonales y a veces no. El primero de ellos es el verbo haber. Generalmente, cuando actúa con sujeto, está actuando como verbo auxiliar en los tiempos compuestos. Tú habías venido. Ahí el verbo es habías venido, solo que está en pretérito pluscuamperfecto y se forma con el verbo haber, auxiliar, conjugado y el participio de venir, venido. Ahora, ¿qué pasa cuando este verbo está solito? Por ejemplo, hubo muchas personas. Acá está funcionando de manera impersonal porque me está constatando un hecho, está diciendo que hay algo ya existente, hubo muchas personas, no me está presentando un sujeto, no hay sujeto. Entonces, cuando el verbo haber aparece solo, está actuando de manera impersonal. De ahí a que mucha gente cuando uno dice hubieron muchas personas, te corrijan.
Yo no soy de las que corrigen, ¿ah? Yo lo escucho con interés. Es interesante que uno trate de ponerle un sujeto a un verbo impersonal, capaz que esté cambiando el verbo en el uso. Pero a veces te corrigen y a mí, que tampoco me gusta que me corrijan, prefiero usarlo bien, porque soy orgullosa. Entonces te recomiendo que te acuerdes el verbo haber en tercera persona singular, porque cuando estás solo funciona como impersonal. Lo mismo pasa con el verbo ser. En este caso, es tarde para lamentaciones. Cuidado, porque el verbo ser se utiliza muchísimo como verbo atributivo. El verbo atributivo es aquel que une un sujeto con una característica. Tú eres lo máximo. Ahí tengo el verbo ser. Y uno el tú con lo máximo. Estoy uniendo. Ahora, cuando se utiliza, en este caso, para presentar la característica de una situación, es tarde para lamentaciones, acá está siendo utilizado de manera impersonal. Y siempre es así, ya es tarde, eh, es hora de irnos. O sea, en ese caso solamente estoy presentando la situación uso impersonal. Entonces yo no digo son horas de irnos, o sea, lo puedes decir, pero puede ser que te corrijan. Y si tú eres como yo, no vas a querer que te corrijan. Entonces, es tarde para lamentaciones, verbo impersonal. Lo mismo pasa con el verbo estar. Se suele utilizar para unir un sujeto con un atributo, con una característica. Tú estás bien, tú estás mal, tu respuesta está muy buena. En ese caso estoy uniendo la respuesta con la característica muy buena. Ahora, ¿qué pasa cuando yo uso el verbo para presentar una situación? Está frío. En ese caso, el verbo se usa en singular, tercera persona y no tiene sujeto. Verbo impersonal. El verbo hacer funciona con sujeto cuando significa construir. Yo hago las tareas. Tú haces, no sé, el tonto. Tú haces, o sea, tú construyes, tú elaboras. En ese caso, el verbo hacer tiene sujeto. Pero cuando yo uso el verbo hacer em, para presentar la característica de una situación, por ejemplo, hace mucho calor en esta sala. Ahora ya no hace tanto calor, hace frío. Yo no digo hacen fríos, hace frío. ¿Quién hace? Lo estoy presentando como una característica del contexto. Verbo impersonal. Bastar. Con tu presencia basta. Mira, el verbo bastar es bien particular. Eh, Funciona como impersonal cuando sigue el modelo de con algo basta o con algo me basta. Es típico cuando uno no sabe qué regalarle a alguien para el cumpleaños y uno dice, no sé qué regalarte, dime. Y el otro, por buena educación, tiene que decir, con tu presencia basta. Solo anda. Con tu presencia basta. Verbo basta. ¿Quién basta? No hay sujeto. No puede ser con tu presencia porque parte con preposición. Entonces, en esa construcción, el verbo bastar es impersonal. Igual yo, que ya estoy más vieja, te recomiendo que llegues con un chocolate. ¿Ah? Es buena educación. Entonces, en este caso, verbo bastar, cuando sigue el modelo con algo me basta o con algo basta, no hay sujeto. Y el verbo ir también, cuando sigue el modelo de a alguien le va de una manera. Si yo digo yo voy al panorama, en ese caso obviamente el verbo ir tiene sujeto. Pero cuando yo lo uso de la manera me fue mal, me fue bien, me fue así, a alguien le va de alguna determinada manera, en ese caso el verbo es impersonal. En esta oración, nos fue mal en el entrenamiento. Verbo fue. ¿Quién fue? No puede ser nos porque es un pronombre que significa a nosotros y el sujeto nunca parte con preposición. Mal es un adverbio, por lo tanto, ¿no? Y en el entrenamiento menos parte con preposición. No hay sujeto. Esas son las oraciones impersonales impropias. Estos son los verbos. Entonces acuérdate cuando los uses y en este sentido impersonal de usarlos en tercera persona singular para que no te corrijan. La tercera clasificación de oraciones impersonales es con el uso de un marcador
de impersonalidad, el mi, un marcador de impersonalidad. ¿Cómo se hace esto? El marcador de impersonalidad es se. Se más cualquier verbo del español en tercera persona singular. Mira esta oración. Se abucheó al artista. Tengo el verbo en tercera persona singular con un se. ¿Quién se abucheó? Nadie. Lo presenté como una situación del contexto. Se escribió cartas a los padres. ¿Quién se escribió? Nadie. No puede ser cartas porque está en plural y el verbo está en singular, característica de las oraciones impersonales. Se cantó a todo pulmón. ¿Quién se cantó? No tengo idea. No hay sujeto en estas oraciones. Se usa se, marcador de impersonalidad, más el verbo en tercera persona singular. Cuidado, hay casos que son ambiguos. Cuando, en este caso, ¿te acuerdas? Te dije, no puede ser cartas porque está en plural. ¿Qué pasa si yo dijera se escribió una carta a los padres? En ese caso, tú podrías interpretar esa oración como pasiva, que es este caso, se cantó la canción. Acuérdate de que las oraciones pasivas se pueden construir de dos maneras, con el verbo ser más el participio, eh, fue cantada la canción, es cantada la canción, o con el marcador de pasividad se más el verbo conjugado, se cantó la canción. Ahora, esta fórmula, se cantó la canción, coincide con la fórmula de oración impersonal con marcador de impersonalidad. Entonces, ¿esta oración es impersonal o tiene un sujeto pasivo? Su interpretación y su análisis va a depender del contexto. Yo siempre recomiendo no complicarse. Y si hay una parte de la oración que puede cumplir la función de sujeto, ponla como sujeto. Ahora, si realmente quieres hacer un análisis exhaustivo de cómo se habló en cierta circunstancia, vas a necesitar recurrir al contexto para saber si en el contexto en que se dijo esta oración la intención era poner un sujeto pasivo o la intención era no poner sujeto y en ese caso es impersonal. Yo no pongo estas oraciones en las pruebas precisamente porque son casos ambiguos. Espero que hayas entendido, que te haya quedado clarísimo, que hayas podido hacer las últimas oraciones. ¿Te fijaste que las últimas oraciones de la guía las puse en las oraciones impropias, impersonales impropias? Ahí estaban. No hay sujeto. Espero que te haya gustado, que hayas entendido y te mando muchos saludos. Hasta luego.